presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada de abundante información de compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro invitado. A esta hora nos acompaña Iván Freites, quien es secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. A la orden. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de varios temas. Yo iniciaría a partir de lo que está ocurriendo en Cuba. La agencia de noticias Reuters habla del desvío de un cargamento de petróleo de Venezuela que iba a la isla producto de este incendio que se registra en la región, en la zona de Matanzas. Y yo le pedí un comentario porque nuestro invitado de hace años denuncia la entrega de petróleo, gasolina desde Venezuela a Cuba. Lo escuchamos. Hay muchas versiones que se manejan a nivel global de lo que está pasando en Cuba y sobre todo la situación de Venezuela con Cuba. Lo que sí sabemos es que las instalaciones de Matanzas es donde se almacena el crudo, es donde todo lo que se llevan de Venezuela, prácticamente todo llega a Matanzas y ahí se distribuye, se vende o se distribuye para la refinería Cienfuegos. Lo que sí es que las instalaciones de Matanzas están en condiciones similares a las que tienen las instalaciones en Venezuela. Es decir, cuando tú ves que un rayo impacta en un tanque y ese tanque se incendia, es que ese tanque no tiene pararrayos, no tiene sistema de seguridad. Eso es lo que indica esto. Pero la situación del crudo pudieron desviarlo. Lo más probable es que nosotros analizamos la situación es que eso tengan que regresarlo a Venezuela mientras buscan cómo distribuirlo. Hacen la distribución, si van a venderlo desde la misma Venezuela, hacen la distribución los cubanos, porque su cuota que ellos cobran por ser Venezuela su colonia, ellos de una vez de Venezuela ya salen con un destino que no va a ser Cuba, porque ya no tienen donde depositar ese crudo. No solo el crudo, el fuel oil, hay unos cargamentos de fuel oil también, desde La Faja, desde el Centro Refinador Paraguaná, desde Amuay, y diésel y gasolina. Los buques Alicia, Petión, esos son los buques que han estado viajando en los últimos días. Vilma también. Justo quería preguntarle, porque, bueno, efectivamente no es un cargamento. Reuters habla de dos tanqueros de crudo que iban a descargarse en la terminal cubana de Matanzas por el incendio que devastó gran parte de la principal instalación de almacenamiento de la isla. Bueno, se desviaron. A estas alturas se conoce la cantidad de petróleo que Venezuela continúa entregando a Cuba, señor Freites. Sí, es aproximadamente 170,000 barriles por día, 170,000. El 50% de lo que se produce en Venezuela en cuanto a combustibles, hablo de diésel y gasolina, el 50% es de los cubanos. Es un convenio que desde hace años lo vienen manteniendo. Han cambiado las situaciones, que no tenemos la información completa todavía, no lo podemos afirmar, pero han cambiado las condiciones a partir del momento de que los iraníes traen crudo a Venezuela y desde Venezuela, y ese crudo se mete a la refinería y producen gasolina y diésel con ese crudo. No sabemos las condiciones que hay allí porque se mantiene muy hermética la información. Solo sabemos que se está procesando en el Centro Refinador Paraguaná aproximadamente 170,000 barriles diarios de crudo iraní. Y esto y allí habrá unos cambios en las condiciones, sobre todo con el negocio que se tiene con Cuba. Lo de La Faja, lo que sale diariamente para La Faja, sobre todo Merey 16 y Mesa 30, para Cuba, eso se mantiene saliendo desde La Faja hacia Cuba. Claro, se lo preguntamos porque
el tema, el problema del acceso a gasolina y gasoil no está resuelto en Venezuela y sin embargo continúa en marcha este acuerdo con Cuba. ¿Qué opina usted? ¿Le escuchamos? Sí, mira, en los últimos tiempos la distribución por cabotaje a los terminales de Venezuela, sobre todo a Refinería El Palito y Carenero, prácticamente desapareció. Ahorita se está distribuyendo en Venezuela, es en gandola, el poquito de diésel y el poquito de gasolina que se está distribuyendo. Lo demás, eso se lo llevan los cubanos e inclusive ahorita, hace unos días salió el Alicia cargado con 110.000 barriles de gasolina 91 octanos desde Amuay. Hace unos días, hace 4 días, 5 días. ¿Cuál es la situación de la producción de gasolina ahora mismo y la situación de la refinería, señor Freites, según la información que usted maneja? En Cardón estamos produciendo aproximadamente 35.000 barriles de reformado, más 25.000 barriles. En Cardón 60.000 barriles, en Amuay 50.000 barriles y en Puerto La Cruz 20.000 barriles. Es decir, más de 120.000 barriles diarios de gasolina se están produciendo en Venezuela y no se sabe dónde están. Por Matanzas, Jumea. Bien. Iván Freites, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso, para referirme a lo que está ocurriendo con la industria de nuestro país, pero también, con estas protestas en toda Venezuela de distintos gremios en rechazo a la política que han aplicado recientemente, que tiene que ver con el instructivo, la aplicación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto, que afecta casi por igual a todos los trabajadores de la administración pública. Al regreso, yo le pediría un comentario. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fonpres6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, conversando a esta hora con Iván Freites, quien es secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Le dejamos una inquietud a propósito de la situación de la industria y el impacto que ha tenido para los trabajadores de PDVSA la aplicación de este instructivo ONAPRE. Lo escuchamos. Mira, en octubre del 2018
Nicolás Maduro, en una cadena nacional que hizo, aplicó un memorándum distribuido por el ministro del Trabajo para ese entonces, Eduardo Piñate. En ese instructivo se le dio orden a toda la directiva del Ministerio del Trabajo a que los contratos colectivos fueran intervenidos y que los salarios pasaban a ser parte de una política del régimen de Nicolás Maduro. Inclusive las empresas privadas pasaban a ser autorizadas por el régimen de Maduro si iban a aumentar salarios o iban a aprobar una convención colectiva. Eso fue la intervención y hasta allí llegaron los contratos colectivos en Venezuela. Fue Nicolás Maduro el que emitió la orden al ministro del Trabajo, y el ministro del Trabajo lo bajó a las otras instituciones. ONAPRE es una institución subalterna dependiente del Ministerio de Finanzas. En verdad, lo que está pasando con todos los educadores hoy en día, que no les están pagando las vacaciones, se las van a pagar en 6 meses, creo que es lo último que escuchamos que están hablando la gente del régimen de Maduro. ¿Cuál es la situación? En Venezuela no existe Estado de Derecho. En Venezuela se ha perseguido a la dirigencia sindical en el último mes. Son 9 dirigentes sindicales secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro, el que se hace llamar presidente obrero. Es un perseguidor, prácticamente un criminal laboral que ha acabado con todas las conquistas laborales y mantiene a los trabajadores en una persecución constante y una arremetida nunca antes vista. ¿Cuál es la situación del movimiento sindical, de las empresas? Está intervenido, eso está intervenido desde antes de Nicolás Maduro, desde Hugo Chávez, y en estos momentos hay una sublevación laboral en el país, porque ya los trabajadores no dan para más. Entonces, la situación se presenta porque ya las universidades se dieron cuenta que esto no sale con conversaciones, que esto no sale con diálogo, y menos con representantes que no tienen sensibilidad social, no tienen sensibilidad humana, sino que somos nosotros mismos los que tenemos que solucionar nuestros problemas. Y este problema se soluciona, y ya la gente está tomando en cuenta esto. Este sábado tenemos un encuentro sindical de la zona oriental del país, en Puerto Ordaz. Ya la discusión allí no va a ser reivindicativista, no va a ser de que a este le deben tanto, que tienen que pagarle las vacaciones. No, esa no va a ser la discusión. La discusión va a ser restituir el Estado de Derecho en Venezuela, restituir la democracia en Venezuela. Ahora, sobre el tema de la coordinación entre los distintos gremios, le pedí un comentario porque usted ha abogado por esto desde hace bastante tiempo y da la impresión que finalmente el momento ha llegado, al menos es lo que hemos visto en las últimas protestas en rechazo a la aplicación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Sí, gracias a Dios mucha gente comprendió de que nosotros dispersos no vamos a lograr nada y que la lucha tiene un solo objetivo, que es la democracia, que es la restitución del Estado de Derecho. Ya por lo menos un sector tan importante para el país, que es el sector educativo, el sector universitario, el sector salud, todos están de acuerdo en llegar a un proceso de diálogo entre nosotros mismos, no con el régimen. El régimen manda voceros allí, unos tipos con conductas muy reprochables a amenazar a los trabajadores. Nosotros vamos a conversar entre nosotros y vamos a buscar que en Venezuela se dé una protesta en todo el país, que esa protesta lleve a una huelga general, y esa huelga general va a restituir el Estado de Derecho en Venezuela. Pérez Jiménez cayó con una huelga general. La situación de los trabajadores en Venezuela se dio con la huelga del 36, de allí empezaron las conquistas de los trabajadores en Venezuela, todo, y desde allí empezaron a aparecer los partidos políticos, Acción Democrática, COPEI, ya el Partido Comunista existía, pero todos esos partidos nacieron con una huelga de los trabajadores. Ahora, ustedes, me refiero a la dirigencia sindical, usted
bueno, lamentablemente está en el exilio, pero lo que pueda ocurrir en materia de persecución, porque continúan las denuncias sobre detención de dirigentes sindicales en nuestro país, lo escuchamos. Sí, la amenaza, las amenazas y la persecución siempre van a estar allí. No hay democracia en Venezuela, no hay Estado de Derecho, pero nosotros vimos, sobre todo mujeres, una mostrando sus zapatos, que tenía los zapatos, una profesional con sus zapatos todos rotos, que su esposo tuvo que abandonar el país, otra profesional de la Universidad de Carabobo, diciendo de que el objetivo no era UNAPRE, el objetivo era Nicolás Maduro, así lo dicen claramente, y a pesar de que nos pusieron la semana pasada, nos secuestraron otro compañero ya de las empresas básicas de Guayana, el compañero Douglas González, lo secuestraron allí en Puerto Píritu, en el estado de Anzoátegui. A pesar de toda esa persecución, de toda esa arremetida, la gente va para adelante. Nosotros el venezolano es un pueblo liberador, un pueblo que busca su liberación. Nosotros sabemos a quienes enfrentamos son corporaciones internacionales del crimen, pero dentro de unos días le vamos a lanzar un mensaje al país y ese mensaje tiene que compartirlo todo el país, porque es un mensaje de liberación nacional, es un mensaje político y es un mensaje popular que nace desde las bases populares. La exigencia va a ser democracia y liberación, descolonización de Venezuela. Ahora, hay comentarios sobre este tema, da la impresión que no, pero ¿qué puede compartir con nosotros, señor Freites? Por supuesto, dentro de todo este conglomerado que hemos estado haciendo, buscando toda la participación de todos los sectores del país, por supuesto que ahí se infiltra gente del régimen. Y esa gente del régimen busca confundir y que nosotros no veamos bien el objetivo, que la gente se desvíe del objetivo real, que es Nicolás Maduro. Sabemos que esos infiltrados están en pleno proceso de confundir, pero nosotros vamos para adelante. Ya nosotros sabemos lo que vamos a hacer sábado, nosotros sabemos lo que vamos a hacer la semana que viene. Esto es un plan que está bien diseñado y es por los trabajadores. A pesar de la situación que estamos viviendo, que no tenemos, los trabajadores en Venezuela no tienen cómo comer, los trabajadores en Venezuela, la dirigencia anda buscando a ver cómo hace para que un trabajador participe o la misma dirigencia participe, porque en verdad no tienen ni comida en su casa. Pero a pesar de esto, eso es lo que más nos motiva. Hay que luchar por Venezuela, hay que luchar por recuperar el aparato productivo nacional y de allí viene la recuperación de todos los beneficios que nos fueron arrebatados. Iván Freites, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con la situación de PDVSA, la entrega de crudo a Cuba, pero también lo que está ocurriendo con los trabajadores en general, producto del desconocimiento de los beneficios adquiridos durante años y la aplicación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto. Hasta ahora vamos a la pausa. Ahora eso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope. @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpreseiber.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan.
Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Pedro Pablo Aspurua, el hombre del agua. La necesidad de superar el atraso que dejaba la dictadura de Gómez en 1936 aglomeró a toda una generación de jóvenes en el compromiso de contribuir, desde el ámbito de sus profesiones, a la reconstrucción de Venezuela. En este contexto surgió Pedro Pablo Aspurua, quien se dedicó a dotar a los venezolanos de uno de los recursos más preciados, el agua. Nació en Caracas en 1917. Se graduó de ingeniero civil en la Universidad Central de Venezuela y se especializó en ingeniería hidráulica y sanitaria en los Estados Unidos. A su regreso en 1942, se trasladó al polvoriento interior del país a trabajar en la construcción de acueductos y sistemas de aguas servidas. Participó también en la proyección y construcción de sistemas de riego y drenaje y de presas. El doctor Aspurua fue el cerebro y el nervio principal del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos, programa rector de la Política Hidráulica Nacional durante los años 70, y que hoy representa el instrumento más visionario en ese campo con que contó la República. El doctor Pedro Pablo Aspurua fue presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales entre 1991 y 1993, e individuo de número hasta su fallecimiento en 2014. La vida de Pedro Pablo, como lo llamaban sus amigos, fue modelo de honestidad, rigor técnico y empeño. Su deseo de ver mejor aprovechadas las riquezas hídricas del país convirtió al agua en el hilo conductor de su vida. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca de la situación de derechos humanos en nuestro país. Suma a nuestra mesa de debate el abogado Kelvin Zambrano de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, gracias a ustedes por el espacio. Pues mucho interés de conocer, doctor Zambrano, los detalles acerca de la denuncia que han publicado ustedes en redes sociales que tiene que ver con la desaparición de los activistas Jackson Ricardo Cariel García y Jackson Osvaldo Vera, detenidos en Táchira, y que aparentemente, bueno, están en paradero desconocido. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, correcto. El día lunes recibimos una llamada de los familiares de ambos activistas. Hay que recordar que ambos son activistas políticos, forman parte de partidos políticos aquí en Venezuela y han tenido una trayectoria tanto dentro del movimiento estudiantil como de los partidos de los cuales forman parte. Los familiares nos informan que fueron presentados el día domingo ante un tribunal de control en el estado Táchira y el tribunal declinó un tribunal de terrorismo debido a los tipos penales. De acuerdo a la información proporcionada por sus familiares, ellos abordaron un avión el día lunes a las 4 de la tarde, esperando que fuesen presentados ante alguno de los tribunales de terrorismo aquí en la ciudad de Caracas. Desde ese día hasta el día de hoy desconocemos dónde se encuentran. De hecho, ayer parte del equipo jurídico que los va a representar, fuimos a varios centros de reclusión que eran los centros de reclusión donde en teoría deberían de estar privados, toda vez de que ellos fueron presentados ante la Fiscalía y fueron privados por miembros de la Policía Nacional Bolivariana. De manera que deben estar en algunos, la lógica era que deberían estar en algunos de los centros de reclusión. Y ayer pues pasamos por los centros de reclusión que están bajo la custodia de la Policía Nacional Bolivariana y la información que nos proporcionaron es que no se encuentran ahí.
Durante toda esta semana hemos estado anunciándonos en los diferentes tribunales con materia especial en terrorismo a efectos de saber o conocer si se va a celebrar la audiencia o no. Y hasta la fecha de hoy tampoco hemos tenido información por parte de los tribunales. De manera que esto pues no solamente constituye una privación ilegítima, sino una desaparición forzosa, de acuerdo como lo hemos denunciado a través de nuestras redes sociales y de acuerdo como lo vamos a hacer el día de mañana ante la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo. Ya hemos anunciado y denunciado la situación ante la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para que pueda exhortar al gobierno nacional a que estas personas puedan ser presentadas y puedan gozar de un debido proceso y del derecho a ser representados por sus abogados de confianza. ¿De qué se acusa, doctor Zambrano? Mire, es que como sucede en todos los casos por motivos políticos, se sigue el mismo patrón. Siempre existen desapariciones forzosas, siempre se constituyen privaciones ilegítimas de libertad y siempre se desconoce cuáles son los delitos por los cuales se le imputan, cuáles son los hechos supuestamente por lo que se le imputa. Lo único que existe es un tuit de organismos del Estado donde le tomaron una foto y dicen que fueron privados de libertad por supuestamente tener material para ocasionar y desestabilizar las instituciones del país. Pero eso no lo sabemos, no nos consta, porque eso es un dicho por el gobierno. O sea, no sabemos si en efecto eso es así, si en efecto ese es el motivo por el cual se le está privando de libertad a estas personas, y además no ha podido comunicarse con sus familiares, que es un derecho que tienen todas las personas privadas de libertad, poder comunicarse con sus familiares y con sus abogados de confianza para poder conocer antes de la audiencia cuáles son los supuestos delitos por los cuales se le están imputando. Ahora, entiendo que tratan de vincularlos con la obtención de material explosivo. ¿Es así, doctor? Bueno, eso es lo que dicen las redes sociales de algunos organismos del Estado. Esa es la única información que hasta el momento tenemos. Claro, yo quisiera preguntarle porque, claro, llama poderosamente la atención. No es la primera vez, lamentablemente, que se da este modo operandi. Me refiero a la detención y desaparición de presos políticos en nuestro país. Pero ¿qué dicen las autoridades? ¿Ustedes se han acercado de pronto a los cuerpos de seguridad que hacían el traslado para tener... Sí, claro. Ayer estuvimos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en la Quebradita, donde nos informaron que ahí no estaban ellos recluidos, que desconocían incluso ese procedimiento. Nosotros le mostramos lo que aparecía en las redes sociales del mismo cuerpo de seguridad, y ellos nos indicaron que nos dirigiéramos a la sede de la Policía Nacional Bolivariana, que se encontraba en Maripere. En efecto, fuimos hasta allá y allá nos dicen que los tenían en la Yaguara. Nos dirigimos a la Yaguara, hablamos con funcionarios de la Yaguara que nos atendieron y resulta que lo confundieron con otro traslado de personas que venían de Trujillo, pero no eran ellos. Conversamos con el oficial encargado de ese centro de reclusión para ver si podíamos tener información a través de él, que se pudiese comunicar con algún funcionario de la institución que estuviese en Táchira para conocer en efecto qué era lo que estaba sucediendo, y la información que nos dio es que desconocían de ese procedimiento. Ahora, ¿quién le informó a los familiares que iban a ser trasladados a Caracas, doctor? Bueno, los familiares lograron acompañarlos, ellos lograron observar, no pudieron tener comunicación, lo único que pudieron fue obtener una nota que uno de los privados le suministró a uno de los familiares, pero no pudieron hablar. Ellos observaron cuando ellos estaban abordando el avión en el aeropuerto en San Cristóbal, y hasta ese momento ellos pudieron apreciar las condiciones en las que se encontraban. Doctor Zambrano, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a otros casos que lleva la coalición en materia de derechos humanos. Uno de ellos tiene que ver con la situación de Wilder Anderson Vázquez, quien fue condenado a 5 años de prisión por el denominado caso de los drones o magnicidio frustrado. Al regreso quisiera su comentario porque conversando con otros abogados defensores, se han referido a este expediente y a esta decisión como una infamia. Al regreso
Yo le pedí un comentario, ya venimos. Vale, gracias. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstico. Precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos en Conexión 750, conversando hasta ahora con Kelvin Zambrano, quien forma parte de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, y conoce perfectamente el caso de Wilder Anderson Vázquez, uno de los detenidos en el expediente denominado de los drones o magnicidio frustrado. Yo le pedí un comentario, doctor, porque se trata de un proceso cargado de irregularidades, por donde usted lo mire, prácticamente en el caso de todos los detenidos, muchos de ellos sin orden judicial, quienes han denunciado incluso tortura en su contra. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo formo parte del equipo jurídico que representa a Wilder Vázquez. De hecho, hemos presentado el caso ante instancias internacionales, de manera que las instancias internacionales puedan pronunciarse, por ejemplo, sobre la detención arbitraria de Wilder Vázquez, y solicitamos medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de Wilder, al igual que el resto de los que están privados de libertad en este caso, fueron acusados por un fiscal quien presentó un acto conclusivo promiscuo. Y le doy ese nombre porque este acto conclusivo no tiene elementos jurídicos. En el caso de Wilder, por ejemplo, lo único que existen son las órdenes de detención emanadas por el tribunal, que además fueron consignadas posteriormente, después que él fue presentado ante el tribunal. De hecho, nosotros no pudimos juramentarnos en el caso de Wilder sino hasta la etapa de la audiencia preliminar, lo que significa que se violaron sus derechos a la defensa y al debido proceso desde el primer día en el que fue privado de libertad. Los funcionarios que fueron a deponer su testimonio fueron los funcionarios que efectuaron la detención, de manera que estos funcionarios no lograron demostrar, y esta acta policial de detención no logra demostrar que en efecto Wilder haya cometido los delitos por los cuales se le acusa. Simplemente lo que se logra demostrar ahí es que fue detenido, más nada, pero no se logra demostrar en efecto si Wilder cometió estos tipos penales. Pero además, como muy bien lo refería, en el caso de todos los que estaban privados de libertad fueron víctimas de tratos crueles, degradantes e inhumanos. De hecho, nosotros lo denunciamos ante la Fiscalía General de la República y ante el tribunal en el caso de Wilder, y hasta la fecha no hemos tenido respuesta por parte de los funcionarios para que se inicie una investigación de acuerdo a lo que está establecido en la normativa, de acuerdo a lo que está establecido en la ley especial para sancionar la tortura, los tratos crueles, degradantes e inhumanos.
nosotros presentamos estas denuncias en el año 2019 y fueron ratificadas en el año 2020 y en el año 2021. Incluso ratificamos la solicitud de manera oral en una de las audiencias y la juez no nos dio respuesta, aun cuando es una obligación de todo funcionario público que cuando conoce que una persona es víctima de tortura debe ser notificado en un lapso no superior a las 48 horas a la Defensoría del Pueblo para que se inicie una investigación por los hechos denunciados. Pero es que además, doctor, si me permite, nos decía un defensor de derechos humanos, abogado, quien conoce perfectamente el caso Ali Daniels, que se da la situación, se sentencia a pena máxima a unos señalados de intento de, en un proceso donde el supuesto delito no se consumó. Yo le pediría un comentario al respecto, lo escuchamos. Sí. En efecto, esta sentencia está condenando a unas personas por un delito que no se materializó, o por lo que significa que no se está cumpliendo con lo que está establecido en la dogmática del derecho penal, y es que solamente pueden ser condenadas aquellas personas que han cometido, que han materializado ese hecho punible. De hecho, vimos en este caso, y nos sorprende mucho, que se promovieron como elemento de convicción pruebas que no logran vincular esa prueba o esa evidencia con el delito. O sea, todo delito debe ser comprobado a través de un elemento probatorio, y ninguno de los elementos probatorios nos permite dirigir que esas personas cometieron ese delito. De manera que esta sentencia, tanto el acto conclusivo como la sentencia, está plagada de irregularidades desde cualquier punto de vista que nosotros lo podamos analizar. Sobre los casos de tortura, doctor, ustedes han documentado desde la coalición lo que está ocurriendo con este delito, por cierto, que forma parte del expediente sobre Venezuela ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Sí, nosotros hemos presentado acciones propiamente ante el Comité contra la Tortura. Explico un poco en qué consiste esto. El Estado venezolano es de los pocos estados del continente que ha firmado y ratificado casi todos los tratados en materia de derechos humanos. Entre esos, la Convención contra la Tortura, que forma parte del sistema convencional de protección de derechos humanos de Naciones Unidas. Este comité está constituido y tiene como propósito supervisar que los estados partes, es decir, los estados que han firmado y ratificado esta convención, cumplan con las obligaciones que están ahí plasmadas. Entre esas, las de prevenir y sancionar aquellos hechos que son denunciados cuando una persona es víctima de tortura. Nosotros hemos llevado casos, por ejemplo, como el caso del capitán Juan Carlos Caguaripano, que ya ha sido procesado por este comité. El comité en este momento está estudiando el fondo del asunto. Ya fue admitida la denuncia el año pasado y hace poco nos llegó la notificación de que se está estudiando el fondo del asunto a efectos de que el comité se pueda pronunciar sobre si en efecto existen. El Estado venezolano ha violado el derecho a la integridad física, psíquica y moral, en este caso del capitán Juan Carlos Caguaripano. Y lo mismo hemos hecho con todos los casos que llevamos en la coalición. Hemos presentado varios casos, estamos a la espera de que el comité se pronuncie sobre la admisibilidad para que pueda estudiar el fondo. Para nosotros es importante tener estas decisiones, porque estas decisiones son unas decisiones que son como especies de sentencias, y estas decisiones nos sirven a nosotros para poder seguir documentando que en Venezuela se comete tortura y esto poder llevarlo a otras instancias como la Corte Penal. Es que además hay un caso emblemático que fue denunciado por la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, y me refiero a la situación de Mirlendris Carolina Benítez. Ella, entró, o digamos fue detenida, pero más tarde presentada en silla de ruedas, producto aparentemente de las torturas de las que fue objeto. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico, doctor, aunque sé que no es su caso, pero entiendo conoce los detalles de esta situación. Lo escuchamos. Bueno, de los que fue objeto y de los que sigue siendo objeto, porque nosotros debemos recordar que en el caso de esta ciudadana, no solamente fue sometida a las torturas más crueles e inhumanas que podemos imaginarnos por parte de funcionarios de la DGCIN,
sino que también cuando ella llegó al centro de reclusión donde está privada de libertad, que es el INOF, también fue sometida a tratos que degradaron su dignidad humana. El trato por parte de la directora, por parte de muchas privadas de libertad, quien ha estado vinculado a este caso y habla con ella se da cuenta que tiene un cuadro de depresión producto de los tratos a los cuales ha sido sometido, porque no solamente fueron productos de la tortura, sino el deterioro físico el cual ha sufrido debido a los tratos inhumanos a los que ha sido sometida y a la falta de atención médica adecuada, que es también otro de los patrones de tortura que nosotros hemos evidenciado, de acuerdo a nuestra investigación en la coalición, que la falta de atención médica adecuada se ha convertido en un patrón también para causar un daño a la estabilidad física y psicológica de las personas que están privadas de libertad por motivos políticos. No, nos han dicho otros abogados que efectivamente esto constituye, me refiero a este expediente, constituye prueba suficiente para elevarlo a la Corte Penal Internacional. Por lo que usted nos ha dicho, concuerda con esta opinión, ¿correcto, doctor? Sí, lo que yo creo también es que debemos ser bastante responsables en el tema de elevar casos a la Corte Penal Internacional. Acuérdense que se debe demostrar en efecto que el Estado venezolano ha incumplido con su obligación primaria, que es la de investigar y la de sancionar. Eso es bien importante documentarlo, por eso es fundamental que siempre se lleven a cabo las denuncias. Yo creo que deberíamos estudiar caso por caso de todas las personas que están imputadas para ver si se cumplen con los requisitos de admisibilidad que están plasmados en el Estatuto de Roma. Nosotros de la coalición hemos dicho de manera muy responsable que antes de llevar los casos a la Corte Penal Internacional se deben estudiar, documentar antes de que podamos incurrir quizás en una inadmisibilidad, porque entonces estaríamos sembrando una esperanza en la gente que después no va a ser cumplida. Y con esto debemos tener muchísimo cuidado, porque incluso se ha presentado el tema de la Corte Penal como la solución para la crisis venezolana, cuando eso también es falso, cuando esto es una instancia de carácter eminentemente jurídico y no de carácter político. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos estudiar aquí? Primero, observar si en efecto se están cometiendo algunos de los delitos que está tipificado en el Estatuto de Roma. En efecto, en este caso se cumplen con varios de ellos, como lo son las detenciones arbitrarias, como lo son la tortura, como lo son la persecución por motivos políticos. En segundo lugar, debemos observar si en efecto han sido denunciados ante las instancias nacionales y apreciar si las instancias internacionales han iniciado investigación o han sancionado a alguna de las personas. Como en este caso no ha sucedido, ya se cumplen con dos requisitos de admisibilidad. Sin embargo, hay que documentar muy bien estos casos para poder entonces llevarlo posteriormente ante la Corte Penal. Pero ¿cuál es nuestra sugerencia? De acuerdo a uno de los artículos del estatuto, el estatuto es bien claro al decir que van a tomar como un hecho veraz cuando existan decisiones de organismos internacionales del sistema de protección universal, es decir, de Naciones Unidas. Por eso para nosotros es bien importante llevar los casos primero ante el Comité contra la Tortura, lograr obtener una decisión del Comité contra la Tortura y posteriormente evaluar si va a ser si es necesario presentar el caso ante la Corte ante la Corte Penal internacional. Esto a efectos de poder cumplir con los requisitos de admisibilidad y lograr documentar el caso de una manera tal que la Corte pueda pronunciarse favorablemente a favor de las víctimas. Por la gravedad de los hechos, doctor, aunque es un proceso que está en primera instancia, puede haber pruebas suficientes para elevar esto a instancias internacionales, o hay que esperar que esto llegue hasta el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué puede compartir con nosotros? No, con el simple hecho de que, por ejemplo, después de haber denunciado los casos, la instancia, ni siquiera las instancias pertinentes han iniciado una investigación ya después de 3, 4 años, ya esto es un elemento que puede ayudar para la argumentación de los casos que puedan ser presentados ante la Corte Penal Internacional. Sin embargo, nosotros siempre hemos insistido que se deben hacer dos trabajos: el trabajo de la documentación desde el punto de vista jurídico y el trabajo de la documentación desde el punto de vista del testimonio de las víctimas.
a efecto de que esto podamos llevar un caso lo suficientemente fuerte y creíble para que pueda tener éxito en la Corte Penal Internacional. Recuerden que además son varias etapas. Ahorita nosotros seguimos en la etapa de estudio en relación a la Corte Penal, y se están preguntando, son por casos muy específicos, ¿no? Si en esos casos sobre los cuales la Corte Penal Internacional, es decir, en este caso la Fiscalía, está preguntando, el Estado se aboca, investiga y sanciona a los responsables, pues bueno, va a ser difícil que podamos tener una sentencia favorable ante la Corte Penal Internacional. Finalmente, claro, recordando porque todo esto, ellos estarían tratando de cumplir con el principio de complementariedad, ¿no? Que es un principio rector del derecho penal internacional, donde el Estado es el principal responsable para investigar y sancionar antes de ellos poder conocer los casos. Claro, la idea, entiendo, es demostrar que el Estado no tiene la capacidad o la intención de investigar en estos casos, ¿correcto? Es así, es correcto. De hecho, en estos casos, por ejemplo, los que llevamos nosotros desde la coalición, se evidencia perfectamente que el Estado no ha tenido la intención de iniciar las investigaciones y de sancionar. Y por eso para nosotros, vuelvo y repito, nosotros antes de acudir a la Corte Penal hemos acudido al Comité contra la Tortura, que se convierte en un órgano vinculante, en este caso de la Corte, para una mejor apreciación, documentación y admisibilidad de los casos que puedan ser presentados, porque recordemos que el Comité contra la Tortura es un órgano cuasi judicial que emite una especie de sentencia, o sea, donde está condenando al Estado y está exhortando al Estado a que investigue, a que sancione y a que repare los daños que se han ocasionado a las víctimas, porque eso también es muy importante. Hace poco se sancionó una ley donde se crea una comisión especial para reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos, y hasta el día de hoy desconocemos quiénes son los funcionarios que constituyen esa comisión, y no se ha convocado a la primera víctima para por lo menos efectuar las reparaciones a las que hace mención el Comité contra la Tortura. Finalmente, doctor, nos han dicho que ustedes también llevan el caso de varios dirigentes de bandera roja, y yo le pedí un comentario porque nos han dicho que esta situación encuadra en uno de los delitos que investiga la Corte, que tiene que ver con la persecución por razones políticas. ¿Qué puede compartir con nosotros? Sí, correcto. Si nosotros analizamos la acusación que se realizó en la audiencia de presentación, podemos apreciar con claridad que las personas que están privadas de libertad hoy en día están siendo perseguidas y están siendo privadas de libertad por su condición de activistas sociales y de activistas sindicales. No solamente hay miembros de bandera roja, debemos recordar que en este caso hay activistas sociales, hay activistas en materia de derechos humanos, como es el caso de Gabriel Blanco, hay activistas sindicales, como es el caso de Negrín, que no solamente se evidencia un patrón de persecución en contra de activistas políticos, sino también en contra de activistas sociales y activistas en materia de derechos humanos. En este momento estamos esperando que transcurran los lapsos de los 45 días para poder conocer el acto conclusivo que debe ser presentado por el fiscal del Ministerio Público. Hemos denunciado este caso también a instancias internacionales y hemos alertado ante la opinión pública que este es un nuevo patrón de persecución, porque no solamente son los que están privados de libertad, sino que otros dirigentes vinculados a los grupos de los cuales pertenecían estas personas que están privadas de libertad han sido perseguidas, como es el caso del dirigente sindical Carlos Salazar, que forma parte de la coalición sindical, quien ha sido víctima de persecución por parte de funcionarios del Estado. Y en muchos casos sin orden judicial, ¿correcto, doctor? Bueno, todos, mire, aquí hay tres patrones bien claros. El primero es que ninguno de estos casos, ninguna de estas personas han sido privadas de libertad de acuerdo a los dos supuestos que están establecidos en la Constitución y en la ley. Y es que una persona solamente puede ser privada de su libertad si existe una orden judicial emanada por un tribunal de control solicitada por un funcionario del Ministerio Público debidamente motivado. Y en segundo lugar, si son sorprendidos cometiendo un hecho punible. Ninguno de estos dos supuestos se ha cumplido en ninguno de los casos.
de manera que de acuerdo a nuestra Constitución se convierte en una privación ilegítima o en una detención arbitraria de acuerdo al criterio del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias. Doctor Kelvin Zambrano, un millón de gracias por atendernos. Vale, gracias a ustedes. Gracias, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, ofreciendo detalles acerca de varios casos de violación a derechos humanos en nuestro país, incluyendo la desaparición de los activistas Jackson Ricardo Cariel García y Jackson Osvaldo Vera, quienes aparentemente fueron detenidos en Táchira y están ahora mismo en paradero desconocido luego que las autoridades emprendieran viaje o traslado hasta la ciudad de Caracas, según la información que tenían sus familiares. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Gémenes Estar en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Calla, en la producción Jeff Pacheco, con los controles Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes.